Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Es el deseo de cada uno de nosotros para sus vidas y sus familias. Una vez más le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama. Bienvenidos al canal de enseñanzas bíblicas de la palabra de Dios. Como siempre, invitándole que si aún no se ha suscrito al canal, puedes hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacer tus comentarios y también puedes aportar un like o un me gusta al mensaje y compartirlo también con los demás. Con esto queremos que la palabra de Dios corra como río por todos los lugares, ya que el tiempo está corto y en cualquier momento Jesucristo viene por su iglesia, que somos todos nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador en nuestros corazones. Hoy vamos a estar hablando del tema 3 situaciones de las cuales debemos de huir. Cuando hablamos de esta palabra netamente huir, cualquiera pensaría que es de alguien que tiene miedo a otra persona o de alguna situación. Ejemplo, si estamos en la playa y vemos que el mar está violento, llamémoslo así, muy bravo, huimos de las olas por temor a que nos succionen, nos absorban y nos metan hacia adentro y ahogarnos. Si estamos en algún lugar y hay algún incendio, un fuego, huimos de ese fuego para que no nos quememos. Si estamos en medio de muchas personas, mucha conglomeración y se desata pleitos y todo esto, huimos a escondernos porque no queremos ser agredidos, ya sea con armas de fuego u otras situaciones. Y dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y se aparta, huye. Esto es lo más lógico y lo más normal que nosotros debemos hacer, porque sería como enfrentar la misma muerte. Queremos tocar 3 puntos en el día de hoy, a grandes rasgos, de que las Escrituras nos manda a huir. Y precisamente vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, usted puede seguirme, hermano, con su Biblia, por favor, e ir corroborando todos esos pasajes. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Voy a leerlo una vez más. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esas palabras las dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia allá en Corinto, porque se habían dado mucho a esto, a la idolatría. Y esto me hace recordar cuando Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, dio el decálogo, los primeros 10 mandamientos a la nación hebrea, que fueron 10, ¿recuerdas? 10 mandamientos. Pero el primero que él le dice allá en Éxodo 22 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios celoso. Y eso fue precisamente, hermanos, lo que el pueblo de Israel hizo. O sea, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario a los mandatos que Dios le había indicado. Y allá cuando Moisés está en el monte Sinaí y sube a este monte para recibir más instrucción de parte de Dios, y ya habiendo pasado mucho tiempo, muchos días, el pueblo le decía a Aarón, el hermano de Moisés, que no sabía qué había pasado con Moisés, si se había muerto, si alguna fiera lo había devorado, si se había congelado de frío,
o del calor, que estaban desesperados porque Moisés, el gran caudillo, no bajaba donde ellos. Y como el hombre siempre necesita ver algo o tocar algo, entonces le dijo a Aarón que les hiciesen un dios, y recordemos la historia que les hicieron un becerro. Ese fue el primer pecado mortal, por así decirlo, que la misma nación hebrea, los israelitas, ya posteriormente los judíos, cometieron. Y de ahí para acá, hermanos, Israel siempre fue una nación idólatra, teniendo al Dios de la gloria, al inmortal, al invisible, al creador de maravillas y de proezas. Ellos adoraban también a los ídolos. Desde Dan hasta Beerseba hicieron 2 becerros, como si fuera poco. Pero acá entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: huid de la idolatría. Muchas veces creemos entonces también que ser idólatra es adorar imágenes, y aunque sí lo es, pero muchas veces no solamente imágenes es idolatría. Idolatría es cuando ponemos algo o a alguien en primer lugar que Dios, o delante de Dios. Le damos la prioridad a aquello o a aquel antes que a nuestro Padre Celestial. Y el ser humano por naturaleza es idólatra. Pero aquí el apóstol nos dice: huid de la idolatría. Hay que huir, hermanos, de la idolatría. Pero a veces, como digo, no solamente adoramos una imagen, sino que muchas veces un ídolo se puede convertir en el trabajo. Hermano que me escucha, hermana, padre de familia sobre todo, nosotros somos muy dados al trabajo, y está bien que trabajemos y que Dios nos dé siempre salud para poder hacerlo, que nos dé sabiduría para hacerlo y fuerzas, pero a veces trabajamos más de la cuenta. Ahora, yo sé que no hay de otra. Muchas veces hay que trabajar horas extras para poder sacar adelante a nuestra familia con los proyectos que tenemos, y amén, bendito es el Señor, pero no va a ser siempre, eso va a ser en ocasiones, pero el trabajo se puede convertir como un ídolo. Eso es para ir meditando realmente dónde estamos poniendo nuestro corazón, a qué le estamos dando más tiempo y más valor. Otra cosa puede ser que estemos idolatrando el estudio y nos dedicamos mucho a estudiar, y está bueno que estudiemos, y sobre todo para la juventud, ahora que tienen fuerzas, disposición, energía, años, pueden estudiar. Qué hermoso, qué lindo es, claro que sí, pero que esto no se convierta en un ídolo, que primero el estudio, segundo el estudio, tercero el estudio, y todo es estudio. Hay que tener control y hay que tener disciplina a la hora de estar ejecutando estas actividades. Todo lo que esté ante Dios, o primero que Dios, se convierte como un ídolo. Su esposa se puede convertir como un ídolo, su esposo. Nosotros los padres que tenemos nuestros hijos, muchas veces protegemos demasiado a nuestros hijos, somos más bien sobreprotectores, y queremos a nuestros hijos darle como de todo, sobre todo cuando están chiquiticos. Hasta se pueden convertir ellos para nosotros como un ídolo. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos y amigos. Esto es lo más terrible. Ahora, no estoy diciendo que no querramos a nuestra esposa, a nuestro papá, a nuestro hijo. Hay que amarlos, hermanos. Esa es la familia que Dios le dio a usted y a mí. Pero que el primer amor suyo sea Jesucristo, el Rey de la gloria. Alabado sea su nombre. Para muchos también se ha convertido el deporte como un ídolo. ¿Ha conocido usted personas, hermanos, que el deporte para ellos es todo? Que es una obsesión más bien. Yo también he conocido personas así. Entonces, el apóstol Pablo dice: huid de la idolatría. El único que merece la gloria, la honra, el tiempo, nuestro amor, nuestra entrega, nuestras fuerzas, nuestra pasión por Él es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Si tenemos algún ídolo que tal vez no lo hemos catalogado como tal, debemos de ser
un examen interno y revisar nuestro entorno para ver cuando nos levantamos en qué es lo que estamos pensando primero. Si pensamos en Dios, en darle gracias a Él por el día que está empezando. Si cuando en el transcurso del día, si cuando nos vamos a acostar, si Él es nuestra prioridad. Porque si Él es nuestra prioridad, entonces no tenemos ídolos. Pero si dejamos a Dios en un segundo plano, tercero, cuarto y hasta un último, debemos entonces de seguir la senda para ver qué es lo que nos lleva y ver a quién estamos rindiendo todo nuestro tiempo. El que merece el primer lugar es Dios. Bendito su nombre. El segundo aspecto que la Escritura dice que hay que huir, vamos a leer en esa misma carta. La tenemos en el capítulo 6, versículo 18. Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, huid de la fornicación. Número 2. También se podría decir del adulterio. El adulterio es cuando dos personas que no son marido y mujer se unen sexualmente. Y la fornicación son cuando dos personas solteras se unen sexualmente. Pero acá el apóstol dice: huid de la fornicación. Y es que esto es uno de los pecados más fuertes que hay, hermanos y hermanas, amigos y amigas. La fornicación y el adulterio. Varón que me escucha, hermana que me está escuchando, si usted tiene su esposo y usted tiene su esposa, al igual que yo, con la única mujer o el único hombre que usted debe tener intimidad es con su pareja de matrimonio, únicamente. No hay otra. Hay que huir de eso. Hay mucha gente que cae en la fornicación o en adulterio. Quizás no es porque le guste a aquella persona, porque siente una atracción física por él, sino que por intereses personales, tal vez por dinero. Ya eso más bien sería como caer en prostitución, tanto él como ella. Hay otros que por un despecho, como decimos hablando a lo tico, como para quitarme el clavo porque mi esposa me dio vuelta o porque mi esposo me dio vuelta, me fue infiel, entonces yo lo voy a hacer, aunque no siento nada por aquel o aquella, lo voy a hacer para que él o ella sienta lacio. Muchas veces he escuchado expresiones a otros que he aconsejado por medio de la palabra del Señor. Pero la Escritura dice: huid de la fornicación y de todos los pecados que hay, hermanos y hermanas. Este es el único pecado que se puede hacer con otra persona. Nadie puede fornicar solo. Nadie puede adulterar solo. Alguien podría robar solo. Alguien podría drogarse solo, emborracharse solo, mentir solo, ser un homicida solo o varias cosas. Pero el único pecado que se necesita otra persona es la fornicación y el adulterio. Por eso la Escritura, Dios le dice a Pablo, para que lo transmita a nosotros, que debemos de huir de todo esto. Porque cuando una persona se une con otra, hay una ligadura, un lazo que los une. Y si una persona se llega a otra, ya no va a querer solamente esa vez, sino que quiere una segunda, una tercera, una cuarta vez. Y ahí sigue hasta el momento que aquel hombre deja a su esposa con la que se casó, o esa mujer deja a su esposo con la que se casó. Y tan bonito y tan hermoso que era ese matrimonio, tal vez con hijos, pero por medio de un adulterio y de una fornicación, aquel hogar se destruyó, se desbarató. ¿Por qué? Porque él o ella no huyeron de la fornicación y dijeron: no, esta mujer a mí no me mueve el piso, no, ese hombre a mí no me va a tentar, voy a hacerme el fuerte y voy a mantenerme firme y yo no voy a caer.
Hermanos, ante una tentación de esta naturaleza, es muy difícil resistirse y decir que no, porque somos de carne, somos de sangre y hueso. Entonces, aunque seamos cristianos, tenemos un cuerpo que nos seduce, nos atrae el pecado. ¿Y qué digo cuando la persona no es creyente, que es inconversa, que no tiene Cristo en su corazón? A esa persona no le interesa nada, no siente que es un pecado, pero para el cristiano, y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, no le está hablando a gente que no conoce la palabra del Señor, sino que a conocedores. Huid de la fornicación. Hermana, amiga, si algún hombre te está seduciendo en el trabajo, en el vecindario, en cualquier lugar, inclusive hasta la misma congregación, oiga bien lo que estoy diciendo, huya de esa persona, por favor, es para su propio bien. Debemos de huir y decirle: Señor, dame fuerzas, fortaléceme, porque yo no quiero ceder, no tengo por qué hacerlo. Y si no tenemos pareja, o sea, no estamos casados, pues pidámosle al Señor que nos dé una esposa, si nos estamos quemando, como dice la Biblia. Porque el sentir atracción sexual no es malo, somos de carne y hueso. Lo malo es caer en ese pecado. Por eso la Escritura dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Otra de las cosas o de los puntos de los cuales debemos de huir, lo encontramos y por el mismo apóstol Pablo diciendo a Timoteo, esto lo vamos a encontrar en 2 Timoteo 2:22, dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Cuando se es joven, hermanos, uno tiene como el mundo en sus manos, porque uno está en ese desarrollo, en esa vida. Todo le es bonito, todo quiere experimentarlo, quiere vivirlo personalmente, no por consejos que otros le den, sino que quiere por él mismo o por ella misma. Pero el apóstol le dice a Timoteo, que es un pastor joven: huye de las pasiones juveniles. Y es que ¿quién no tiene pasiones, hermanos? Si estamos vivos, las tenemos, de alguna manera u otra. Pero hablando sobre todo a la juventud, las pasiones no solamente son los deseos carnales para acostarse con una muchacha o la muchacha con un muchacho, sino que puede ser pasión al dinero, puede ser pasión a la fama, al reconocimiento. Hay diferentes pasiones, todo lo que apasiona a una persona. Pero al joven se le dice: huye de las pasiones juveniles. Pero también le da la respuesta. Dice: y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí, en esta misma carta, más bien en 1 Timoteo, en el 4:12 dice así, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie tiene por qué tener en poco a ningún joven que me escucha. Si tal vez te han subestimado, despreciado, te han hecho un lado, porque dicen: mira, este jovencito que dice ser cristianito es un gran anticuado, más bien, porque se comporta como un señor ya adulto. Si la vida hay que vivirla, ahora que es joven, le dicen a uno, porque yo también fui joven, y eso me decían y me decía yo mismo, la vida hay que disfrutarla, aprovecharla, pero esa no es la mejor manera de aprovechar la vida, en las pasiones, en el desenfreno con los demás. Y muchas veces uno, porque lo acepten en el círculo de la juventud,
hace cosas que a uno mismo le incomodan, pero porque lo acepten y por no quedar como ridículo y como anticuado, uno cede a lo que los demás jóvenes quieren que uno haga. O sea, lo están manipulando. Pero hay que huir de eso. Hay que buscar gente que le bendiga, que le aconseje bien. Ahora, no es que vamos a hacer a un lado todas esas personas, porque tenemos que ser luz en las tinieblas y tenemos que ser sal en esa tierra. Pero cuando ya estamos fuertes, bien macizos en la palabra del Señor, entonces sí. Pero si estamos un poquito débil y estamos ahí en esa pelota, por llamarlo de alguna manera, de gente, vamos a caer en ese sistema de ellos. Entonces debemos de huir, hermanos y hermanas, amigos y amigas. ¿De qué? De la idolatría, de la fornicación y el adulterio y de las pasiones juveniles. Todo, prácticamente pecado es malo, pero estas tres cosas marcan la diferencia en la vida de una persona y de un cristiano. Del que no debemos de huir es de Satanás. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él es el que va a huir. Nosotros debemos mantenernos firmes, pero estas tres cosas, sí, hermanos, porque uno no se conoce a uno mismo. Ahorita podemos decir, no, yo me voy a mantener firme y amén. Debemos de hablar en fe y confesarlo, declararlo. Pero hermanos, una cosa es decirlo aquí, ahorita, y otra cosa es estar frente a la tentación, frente a esa oportunidad. Y máxime si no hay nadie a la par de nosotros y estamos solitos con aquella persona. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Porque mientras estemos en este cuerpo, en ese estuche de carne, vamos a ser tentados y vamos a ser seducidos. Y entre más uno busque del Señor, el enemigo también quiere ponerle más tropiezos y zancadillas. Por eso no es de asustarse, no es de preocuparse, porque Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Es únicamente de apropiarse de esa victoria, asirla, afianzarla y decir, en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendiciones para todos y buen día.